Mi nombre es Carlos Hernández Acatzontle. Hoy voy a hacer la exposición del capítulo 3 del libro Nuestro lado oscuro de Elizabeth Rudinesco. Este capítulo lleva como título Luces sombrías o ciencia bárbara. Introducción. Este capítulo comienza con una frase esencial para comprender el tema abordado. A partir del siglo XIX, dentro de la sociedad burguesa, Michel Foucault nos dice que es posible que Occidente no haya sido capaz de inventar placeres nuevos, y sin duda no descubrió vicios inéditos, pero definió nuevas reglas para el juego de los poderes y los placeres. Allí se dibujó el rostro fijo de las perversiones. Aquí se define que la práctica sexual normal consiste en tener sexo, obteniendo provecho a la salud, la procreación y la restricción del placer. Sin embargo, una práctica sexual perversa es un fundamento antropológico que establece una separación radical entre una sexualidad denominada normal. También se vincula con la esterilidad, la muerte, la enfermedad, la inutilidad y el goce. Desarrollo referido al texto. La perversión, nunca definida como tal, deviene del nombre genérico de todas las anomalías sexuales, o mejor definidas como perversiones sexuales. La ley solo interviene para proteger a los menores, castigar el escándalo, es decir, los ultrajes cometidos en la vía pública, y sancionar los abusos y las violencias perpetrados en personas no consintientes. Algunos ejemplos de perversiones sexuales son el homosexual, que es aquel que elige como objeto uno idéntico a él. El fetichista y crupófilo, es aquel que elige la parte o el desecho de un cuerpo que remite al suyo propio. El violador o pedófilo, que son aquellos que toman o penetran por efracción el cuerpo del otro sin su consentimiento. El sádico, masoquista, antófago, necrófago, el necrófilo, el sacrificador y el mutilador. Son los que destruyen o devoran ritualmente su cuerpo o el del otro. El travesti es aquel que disfraza su cuerpo o su identidad. El exhibicionista, voyeur, narcisista y el adepto del autoerotismo son los que exhiben o captan el cuerpo como objeto de placer. El zoófilo, que es aquel que desafía la barrera de las especies. El incestuoso es aquel que niega las leyes de filiación. El onanista y el criminal sexual es el que incluso anula la ley de la conservación de la especie. Un ejemplo de estas perversiones es el caso del payaso asesino, John Wayne Gacy. Este fue uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos y cometió sus crímenes durante la década de los 70. En 1978 fue arrestado y en 1994 ejecutado por la muerte de 33 jóvenes varones, que fueron enterrados en su casa o lanzados al río Des Plaines, el resto en Illinois. Fue llamado popularmente el payaso asesino porque organizaba fiestas en el vecindario e invitaba a los vecinos a sus barbacoas en su jardín, mientras entretenía a los más jóvenes, curiosamente donde tenía enterradas a sus víctimas. Como figura de entretenimiento era conocido como Pogo el payaso. Aquí vemos tres perversiones sexuales, las cuales son el homosexual, puesto que todas sus víctimas eran varones, el pedófilo, que pues todos eran jóvenes entre la edad de 15 años a 17 años, y violador, puesto que lo hacía sin su consentimiento de las víctimas. Como conclusión tenemos que en mi perspectiva siento que estamos en un mundo lleno de perversiones sexuales, desde las más simples como es el caso de la masturbación hasta las más aterradoras, que normalmente se resumen en casos de asesinos seriales, como el antes ya visto. Aunque es bien sabido que el hablar de sexualidad sigue siendo un tabú en la actualidad, sin embargo en muchas ocasiones ocurren fenómenos desgarradores, como lo son las violaciones, ya que al ser inocente en el tema no se puede hablar de ello, pero las estadísticas muestran que demasiadas personas han pasado algo similar a esto, en especial las mujeres. Por lo tanto, es una realidad que existen diferentes perversiones sexuales en nuestro día a día. Gracias.